1902 a 1903, durante el mandato del presidente Cipriano Castro, se produjo un bloqueo naval por parte de las potencias europeas, incluyendo a Alemania, Italia y el Reino Unido. La razón principal fue la acumulación de deudas de Venezuela con ciudadanos y empresas de estas naciones, así como disputas diplomáticas y tensiones relacionadas con la infraestructura y recursos en el país sudamericano. Las potencias europeas decidieron aplicar medidas de fuerza, llevando a cabo un bloqueo naval en los puertos venezolanos en 1902. El bloqueo tuvo consecuencias económicas significativas para Venezuela, afectando su comercio y sumiendo al país en una crisis financiera. El conflicto se resolvió mediante la mediación de Estados Unidos, que logró negociar un acuerdo conocido como el Protocolo de Washington en 1903. Según este protocolo, Venezuela aceptó pagar las deudas pendientes a las potencias europeas, comprometiéndose a utilizar los ingresos aduaneros para saldarlas. A cambio, las potencias levantaron el bloqueo naval. El bloqueo de 1902 a 1903 dejó huellas duraderas en la política y la economía venezolanas, destacando la intervención de Estados Unidos como un actor clave en la resolución del conflicto. Juan Vicente Gómez es responsable de la primera línea aérea del país, conocida como Aeropostal, fundada en 1929. También es el fundador de la Fuerza Aérea Venezolana y entre sus proyectos prestó especial atención a la conformación de una milicia patriota organizada. El Aeropuerto Nacional Florencio Gómez, conocido como Grano de Oro, hoy Base Aérea Mariscal Sucre, también es obra de Juan Vicente Gómez, así como diversos aeropuertos distribuidos en el territorio venezolano, entre los que se encuentra el Aeropuerto Internacional Leonardo Chirinos en Coro. En el Aeropuerto Nacional Florencio Gómez es el lugar donde nació la primera aerolínea del país, Aeropostal, desde el año 1929, y también allí radicó la aerolínea francesa Air France. Antes se llamaba Compagnie Aeropostale Française durante las dos guerras mundiales y permaneció hasta el año de 1945. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, esta se cambió a la sede actual en París, Francia. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935-1936 comienza cargado de una gran conflictividad social y revueltas populares de los ciudadanos que demandaban libertades democráticas, exigiendo al recién instalado gobierno de Eleazar López Contreras la liberación de los presos políticos, el regreso de los exiliados y la legalización de los sindicatos y una nueva ley del trabajo. El 30 de noviembre, obreros de Lagunillas dan a conocer una serie de demandas a The Venezuela Oil Company, entre las cuales pedían se cumplieran las 8 horas laborales establecidas en la ley, el reconocimiento de los sindicatos por parte de la empresa, la reincorporación de los obreros despedidos, salario mínimo de 10 bolívares, seguridad industrial y viviendas dignas para los obreros. La huelga culminó de forma abrupta luego de una violenta represión militar y policial en contra de los trabajadores tras la firma del decreto del presidente Eleazar López Contreras del 22 de enero de 1937, que puso fin al conflicto con el aumento de 1 bolívar al salario de los trabajadores. Es por todos estos antecedentes que en Venezuela se conmemora el 14 de diciembre de cada año como Día del Trabajador Petrolero. Aunque tomó decisiones encaminadas para establecer una democracia en el país, hubo algo que no se realizó: el establecimiento del voto universal, secreto y directo para elegir al presidente de la República. Por esa razón, al acercarse el fin de su gobierno, había que buscar a un candidato para lanzarlo a la presidencia. El hombre escogido por el gobierno de Medina sería Diógenes Escalante. Este caballero era un hombre brillante y con una gran inteligencia que para ese momento se estaba desempeñando como embajador de Venezuela en los Estados Unidos. Sin embargo, el ascenso al poder de Escalante no se produjo porque lamentablemente se volvería loco.
Esto hizo que la situación política hiciera crisis y se volviera un desastre. Ante estos nuevos sucesos, el régimen de Medina Angarita, que ya venía distanciándose de López Contreras y sus seguidores, terminó lanzando a la presidencia al Dr. Ángel Biagini. Entre esta pugna, Ade propuso formar un gobierno provisional que se comprometiera en un corto periodo de tiempo a reformar la Constitución para así elegir al presidente por voto directo. Pero esta proposición fue rechazada. Así que al final ambos candidatos, Biagini y López, esperaban que el Congreso eligiera a uno de ellos como el sucesor de Medina. Sin embargo, ninguno de los dos sería escogido porque no les pasaba por la mente que estaban a las puertas de un golpe militar. La Confederación Venezolana de Trabajadores, CTV, fue creada en este periodo, siendo la principal central de los trabajadores venezolanos hasta en la actualidad. El sufragio directo para escoger al presidente y a la constituyente trajo un gran apogeo en la vida política nacional. Para ese entonces, era una total novedad elegir de una forma directa a la persona que dirigiría los destinos del país. Rómulo Gallegos es electo en las primeras elecciones libres de Venezuela de 1947 mediante el sufragio universal, directo y secreto. Ante las sospechas de un posible golpe de Estado, el 21 de noviembre se suspenden las garantías constitucionales y el 24 el ejército se subleva en el golpe de Estado de 1948. Los militares destituyen a Rómulo Gallegos de su cargo y lo mandan al exilio, dando fin al trienio Adeco e iniciando el periodo de dictadura militar. Rómulo Gallegos aumentó la participación del Estado venezolano en el negocio de la explotación petrolera. En ese momento las compañías internacionales tenían un alcance del 57% y Venezuela 43%. Es allí cuando reformó esto y los colocó en un porcentaje equivalente de 50%, lo que comúnmente es conocido como 50-50. A partir de aquí los ingresos que provinieran de la actividad petrolífera serían repartidos en partes iguales. El 23 de noviembre de 1948 el alto mando militar, comandado por el coronel Carlos Delgado Chalbaud, quien era su ministro de Defensa y a quien consideraba como un hijo, se reúne con él. ¿Cuál era el objetivo de esta reunión? Exigirle que hiciera ciertos cambios en su gobierno y tomara algunas medidas. Por ejemplo, le pidieron que no gobernara en nombre de un solo partido, sino que lo hiciera a favor de todos los sectores del país. Además le solicitaron que expulsara del país a Rómulo Betancourt. Todas estas solicitudes fueron rechazadas. En ningún momento pensó que la negativa ante estos requerimientos causaría que un día después se presentaran nuevamente los mismos militares con un piquete de soldados. Extrañado ante esta situación, Gallegos pregunta quién puede colocar preso al presidente de la República. Esto conllevó la siguiente respuesta: el alto mando militar. De inmediato, es apresado y expulsado del país. Formado en los mejores institutos y universidades de Europa, estaba muy adelantado para los tiempos en los cuales se desarrolló. A pesar de esto y al tiempo que pasó fuera de Venezuela, fue integrado rápidamente en la esfera militar del gobierno. Esto nos hace pensar que por muchos fue visto como un recién llegado, es decir, una figura que no les era cercana. Llegó muy rápido a desempeñarse como político, tanto que llegó a la cima más alta de cualquier cargo público venezolano, al de presidente de una junta militar. Tal cual como llegó, también se fue rápidamente, no solamente de la escena pública, sino del plano terrenal. En su gobierno creó el Estado policial, organizó la policía política, se estableció un control militar, se restringió el derecho de reunión y muchas otras cosas más, siendo estos los aspectos políticos de la presidencia de Carlos Delgado Chalbaud y a los que se dieron más atención.
A su misma vez, el Partido Acción Democrática fue disuelto y sus principales cabecillas fueron perseguidos, encarcelados y hasta expulsados del país. Meses más tarde fue disuelto también el Partido Comunista. Un hecho que causaría una gran conmoción en el país durante la época que le tocó gobernar sería el asesinato a sangre fría de Leonardo Ruiz Pineda, uno de los dirigentes de Acción Democrática. Este suceso deja ver el miedo que se quería implementar en el país para que así la población y los líderes políticos tuvieran en cuenta lo que les podía pasar si conspiraban contra el gobierno o si no estaban de acuerdo con lo que se mandaba. Para muchos su gobierno fue títere, debido a que quien estaba detrás del poder era en realidad Marcos Pérez Jiménez. Si esto fue cierto o no, la figura de Germán Suárez será recordada en la historia venezolana por ser un hombre que se prestó a la política dentro de un tiempo en donde existió un gran auge de los sectores nacionales de Venezuela. Pérez Jiménez no se arriesgó a que le sucediera lo mismo que le había pasado en 1952, cuando convocó a elecciones para escoger una Asamblea Nacional Constituyente y las perdió. Por esa razón, dejaría a todos boquiabiertos cuando en un mensaje al Congreso indica que no van a haber elecciones sino que se organizaría un plebiscito en donde la población iba a decidir si lo querían 5 años más en el poder o no. Esta noticia produjo un gran malestar y descontento, no solamente en los ciudadanos sino también en el seno de los militares, quienes hasta ese momento eran los que habían apoyado al gobierno de una manera incondicional. Ante esto, los dirigentes políticos llegaron a la conclusión de que tenían que dejar a un lado sus diferencias y unir fuerzas para sacar al dictador del gobierno. Esto hizo que se formara en secreto una junta patriótica, la cual estaba formada por líderes de los partidos Acción Democrática, Unión Republicana Democrática, COPEI y el Partido Comunista. Finalmente, el régimen llevó a cabo su plebiscito donde en ningún momento se llegaron a contar los votos. El resultado oficial fue que la opción ganadora había sido la que apoyaba la continuidad del presidente.